Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, una nueva videocrítica, un nuevo vídeo a la carta, en este caso una película que nos ha pedido el amigo Fernando. Una película que tiene muchísimos seguidores, que sé que gusta un montonazo, que es ni más ni menos que de Quentin Tarantino, lo cual hace más peliagudo todavía hacer la crítica, pero aquí estamos para lanzarnos sin rodeos y para decir lo que opinamos. Se trata de Inglourious Basterds, Malditos Bastardos. Ahí le tenéis. Tengo por aquí el Steelbook. La he visto tranquilamente en mi casita. Por supuesto, estoy apartando el teléfono porque estoy a punto de aplastarlo. Con la pila de películas pendientes. Lo he dicho. Malditos Bastardos. Película nos ha pedido Fernando. Muchísimas gracias, Fernando, por confiar en nosotros. Y película en la que vamos a tener un poquito de polémica. Porque sé que el cariño que le tiene la gente es bastante, o por lo menos siempre me ha dado la sensación, y siempre ha habido una discusión enorme en este sentido, en el hecho de que a mí, personalmente, yo no soy fan del cine de Tarantino. No es mi tipo de cine, no sé por qué, no es. Lo cual no quita, yo jamás he dicho que Tarantino sea un mal director, ni muchísimo menos. Siempre he dicho que es un genio. Siempre he bromeado con que plagia y él mismo bromea con eso, dice que los genios plagian, eso son palabras textuales suyas y me hace mucha gracia. Sí es verdad que le echo en cara, por ejemplo, a Reservoir Dogs, que se parece demasiado a una película de cine de Hong Kong anterior, pero bueno, vale, lo acepto, entiendo el juego, entiendo los cambios y me sigue pareciendo un peliculón, y me siguen pareciendo un peliculón muchísimas de sus películas. Pulp Fiction me parece una obra maestra, Reservoir Dogs me parece una obra maestra, Eras una vez en Hollywood me parece una obra maestra, Django me parece una obra maestra, esta no me parece una obra maestra. Y lo pongo en ese contexto, quiero decir, dentro del cine de Tarantino, si Pulp Fiction es un 5 estrellas, esta no puede ser 5 estrellas. Lo siento en el alma y le dolerá a quien sea y todo lo que queráis, pero no puede ser. Y por favor, si queréis, podéis mirar la crítica internacional a ver lo que opinó de Malditos Bastardos y os dirán que es una muy buena película. Algunos le pondrán 3, otros le pondrán 4. Yo le voy a poner 4 porque es una película que me hace disfrutar mucho. De hecho, os voy a decir más. Hay películas mejores de Tarantino con las que me lo paso menos bien que con Malditos Bastardos. Es así de sencillo. Me lo paso muy bien con Malditos Bastardos y viéndola otra vez me lo he pasado como un enano, pero entiendo que a nivel narrativo y sobre todo de ritmo tiene varios desajustes que la hacen menos redonda que películas que son más largas, como pueda ser Django, que creo que es un pelín más larga, o de la misma duración más o menos, o películas que son más inteligentes a la hora de jugar con los saltos temporales, como puede ser el caso de Pulp Fiction. O películas que son más concentradas y más intensas, como puede ser Reservoir Dogs. O películas que a mí personalmente, por cierto tipo de madurez, me gustan más, como puede ser Jackie Brown, por su homenaje también al género de Blaxploitation. Esta película, que no es ni siquiera un remake de Inglourious Basterds, la película de Enzo G. Castellari, que en castellano se llamó, me la he dejado en la otra habitación, Aquel maldito tren bildado. No tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver. En esencia son películas totalmente distintas. Lo único que tiene que ver es un grupo de soldados aliados intentando desbaratar un plan nazi. Pero poco más. De hecho, y es uno de los mayores problemas de la película para mí, el principal problema de Malditos Bastardos es que dura 2 horas y media y me cuesta mucho ver a los Malditos Bastardos en 2 horas y media. Creo que si salen 1 hora puede ser un milagro. Creo que si Brad Pitt sale 40 minutos de película, ya estoy apostando a mucho. Creo, personalmente. O sea, me tiro toda la película diciendo ¿dónde están los Malditos Bastardos? Aquí me han dicho que hay un señor con un bate con muy mala leche, hay un pre-Negan ahí suelto, que es Eli Roth con su bate de béisbol, y no lo veo por ningún lado. ¿Dónde está? O sea, este señor repartiendo batazos a nazis sale 5 segundos. Y luego ya tengo que esperar hasta el final, porque al propio Tarantino le interesa más la relación y la situación entre el personaje de Shosanna, de Melanie Laurent, y el personaje con Landa, del personaje de Christoph Waltz. Le interesa muchísimo más.
empieza con ellos, luego nos presenta titubeantemente a los malditos bastardos, no los vemos más durante un rato largo de película, luego nos presenta otra vez al personaje de Susana enfrentándose a Landa que no la reconoce, y luego nuevamente nos presenta a los bastardos, pero en una escena en la que no salen casi, porque no salen los protagonistas, no sale apenas Brad Pitt. La escena es entre Fassbender y Zellweger y Diane Kruger. No salen ellos en realidad, casi. La tensión, y aún así, para mí es mi escena favorita de toda la película, que es la escena de la cantina esta en el sótano. Que es maravillosa cómo mantiene la tensión y cómo lo encuadra todo. Pero yo necesito a los... si me dices que es una película de... Es que no sé, si me dices que es una película de Spider-Man y Spider-Man sale 2 minutos, pues hombre, no la llames Spider-Man, llámala otra cosa. Si me estás vendiendo, porque me has vendido una película de los malditos bastardos y tú no te interesan los malditos bastardos, porque parece ser que no te interesan, pues yo ahí tengo un problema casi más personal, pero eso genera un problema narrativo. Y es que está descompensada narrativamente la película. La película, realmente, a él lo que le interesa es el personaje de Melanie Laurent y el de Landa, con lo cual todo lo vuelca en ese sentido y crea una descompensación con el resto de escenas de la película que afecta al ritmo de la misma. Y que consigue que las 2 horas y media, en algunos momentos, sobre todo en ese fragmento de ella en el cine, presentando conociendo a Daniel Brühl, el personaje de Daniel Brühl y todo lo de Goebbels que quiere estrenar la película, la escena en el restaurante, con ella y cuando llega el personaje de Landa, el personaje de Christoph Waltz, y le pide el strudel y todo esto, con la nata, todo ese momento, creo que está descompensado narrativamente y hace demasiado hincapié en algo que al final no tiene el peso narrativo la importancia de la historia que podría tener. Es una escena que podría estar aligerada y que no aporta lo que aportan otras escenas a la película. Es como si el plan para acabar con toda la cúpula nazi... Por cierto, esto va con spoilers, por favor, lo de siempre que decimos en estos vídeos. Vamos a hacer spoilers de Malditos Bastardos. Han pasado ya unos años, creo que han tenido tiempo de ver la película. Adelante, si no la han visto, véanla de nuevo. Pero va con spoilers, por favor, ¿vale? Tiene muchos spoilers. Lo dicho, cuando llega un momento determinado de la película, con el plan de destruir a la cúpula nazi, que encima se alegra todavía más la cosa porque pueden matar a Hitler, ya sabemos que luego todo al final es una fábula, es un cuento, algo que a Tarantino le gusta. Retomamos a partir de aquí. Disculpadme, porque me he dado cuenta de que hablando de los spoilers de Malditos Bastardos, he hecho spoilers sobre otras películas, lo cual está muy mal, con lo cual he pedido, y espero que así sea, que borren ese fragmento del vídeo y retomo a partir de que este vídeo tiene muchos spoilers y que el final de Malditos Bastardos es una reescritura de la historia, una fábula que habla de ese carácter optimista que suele abundar en el cine de Tarantino en sus finales, de las ganas de... en este caso, las ganas de reescribir la historia optimistamente y decir... Optimistamente, qué palabra me acabo de inventar. De forma muy optimista y decir, acabamos con Hitler, no se suicidó, pudimos con él, jolín, que me da tos, y fuimos capaces de acabar la guerra antes de tiempo. Lo cual hubiera sido genial, hubiera sido maravilloso y sería muy bonito. Y ese es el final de Malditos Bastardos. Y todo ese plan, que es de lo que se está hablando, todo ese plan que se genera, parece que más que el plan, lo que le interesa sigue siendo la relación entre los dos personajes, entre el personaje de Melanie Laurent y de Christoph Waltz, el personaje de Hans Landa. Por cierto, voy a hacer un pequeño inciso, porque es una pedrada mía de las muchas que tengo, ya, y aquí con la de Tomatina me estoy ganando, más todavía, pero siempre he creído que el nombre del personaje del coronel, repito, esta mía no es accidental. Y siempre he querido creer que es un homenaje a un actor español. Si ustedes ven Pulp Fiction, hay una escena que se parece mucho a una escena de una película española, una escena del crack, una escena con Alfredo Landa.
Y no sé por qué, igual que, y repito, esto no es en plan, va, como Tarantino va, es que Tarantino es muy fan de ese cine español y de ese cine italiano, y de hecho, recuerden, en Eras una vez en Hollywood, cómo menciona directamente a Joaquín Rodrigo Marchand, por ejemplo, o cómo ha ido mencionando a lo largo de su carrera a directores del spaghetti western o del cine italiano y del cine mediterráneo en general, y ha hablado de ellos y de la influencia en su carrera y de lo mucho que le gustan todas esas películas y el género giallo y el cine negro de la época que se hacía en Europa, especialmente rodado en España o con dirección española e italiana. Todo eso lo ha mencionado siempre. Y la escena del crack es tan obvia como influencia de la escena. Hay varias... No es algo mío, es algo que alguien me enseñó y me dijo, ¿has visto que esto se parece un montón? Y es verdad. Y a mí no me extrañaría que Tarantino, que es un fanático, es una enciclopedia del cine, se hubiera inspirado en el crack, en esa escena del crack, para hacer la escena del robo, del atraco a la cafetería en Pulp Fiction. Hay planos que son muy, muy parecidos y hasta la charla es muy parecida. No me extrañaría, y creo que aquí he querido creer siempre que, o me ha hecho gracia, porque parece un homenaje al personaje, que luego sabemos de dónde viene y demás, ya lo sé, solamente ya les digo que es... Yo he querido creerlo así y me gusta creerlo así porque creo que puede ser un homenaje muy bonito y merecido dentro de un director que ha puesto homenajes muchos a ese cine, a ese género y a esa época, con lo cual me parecería más que perfecto y me parecería muy acertado. Pedrada aparte, prosigo con la historia y prosigo con el análisis de la película. Una película que está dividida en capítulos y en actos y que va haciendo unos saltos temporales que nos llevan primero a presentarnos a Landa y cómo encuentra a un grupo de refugiados escondidos en una casa francesa. Por cierto, sale Elia Seydoux durante 15 segundos. Mal Tarantino, si tienes ese tipo de talento ahí, lo utilizas mal, lo utilizas más, no tampoco. Y tienes a Melanie Laurent, por supuesto, y te genera esa situación de tensión entre Shosanna y nuestro villano, que es más... Es un tipo que cae simpático, pese a ser el auténtico bastardo de la película, pero es un tipo que cae simpático. Luego nos presentan a los bastardos y el plan con el sargento para adivinar y vemos lo que están haciendo. Tiene uno de los grandísimos momentos de dirección de la película. Repito, Tarantino es un magnífico director y un aún más magnífico guionista. Por si no ha quedado claro, lo voy a repetir otra vez. Tarantino es un magnífico director y un aún más magnífico guionista. Otra cosa es que yo prefiera ver otro tipo de cine cuando estoy a solas en mi casa y no tengo que ver una película por obligación y digo, ¿qué me apetece ver esta noche? Pues a lo mejor me apetece ver más, yo qué sé, una película de David Fincher. Por poner un ejemplo, no me voy a ir a tirarme del tirante y el gafapastismo y decir, bueno, es que ahora me pongo a ver una de Godard o un drama de Buñuel intimista, o quizás lo mejor es que empiece a explorar la filmografía de Kinky Duke. No. Vamos al turrón. Llego a casa, llega uno cansado y dice, oye, pues a lo mejor me apetece ver Vengadores hoy. ¿Entienden a lo que me refiero? Y no me apetece ver Tarantino, no es lo que me llama, no es mi pasión, como sé que a muchos se apasiona. Lo cual, siempre recalco, una cosa es que no me guste y otra cosa es que sea malo. No es malo ni muchísimo menos, es uno de los mejores cineastas de nuestro tiempo y damos gracias por tenerle. Y cada vez que me ha tocado ir a un pase de prensa de una película de Tarantino he disfrutado y he dicho, joder, qué buena película es. Otra cosa es que a mí me apasione como apasiona al resto del mundo, pero eso es cuestión de gustos y los gustos pues son como los culos, todos tenemos uno. Unos son más bonitos y otros son más feos, pues el mío a lo mejor mi gusto es ultra feo y no les parece bien, me parece perfecto, pero no tiene que ver con la calidad de la película. Repito, si Malditos Bastardos me parece una película de 4 estrellas y no una de 5 es que porque Pulp Fiction me parece mejor. Es más, juguemos en su misma liga, saquémosla de la carrera de Tarantino, comparémoslo con el género. Esta película juega en la liga de películas como 12 del Patíbulo o de películas como La Gran Evasión. Son mejores las dos que esta. Son dos películas, de hecho La Gran Evasión es una película de 5 estrellas, 12 del Patíbulo es de 4,5 tirando a 5, que me adore 12 del Patíbulo,
Y esta está un pelín por debajo de esas dos películas. Y por favor, no me pueden decir que esta película es mejor que La Gran Evasión, lo siento mucho, pero eso no es, y ya no se trata de una opinión, es simplemente, esto es casi un hecho. O sea, esa película, por muy buena que sea, que lo es, está un pelín por debajo de esas otras dos películas en un género similar. No estoy hablando de un tipo de cine bélico, épico, grandioso y enorme como pueda ser 1917 o como pueda ser Salvar al Soldado Ryan. No, estoy hablando de algo mucho más contenido, más de infiltración. Los cañones de Navarone. Los cañones de Navarone es mejor que Malditos Bastardos. No pasa nada por decirlo. No se nos van a caer los anillos por decir que La Gran Evasión es mejor o 12 del Patíbulo. ¿Significa eso que esta película sea mala? No, ni muchísimo menos. Es muy buena. Excelentemente buena. Brillantemente buena. Sí, es muy buena. 4 estrellas. Pero no puede ser más. Porque hay otras que la precedieron que son bastante mejores. Nada más. Y en el propio Tarantino hay otras mejores. Y volviendo a esa escena en la que se nos presenta a los Malditos Bastardos y elige al grupo y demás, tenemos ese momento de la salida del túnel. Ya en el momento en el que nos presentan cómo están asaltando nazis, grupos nazis, y limpiando las carreteras de Francia de nazis. Que vemos cómo ese momento de salida del túnel, esa anticipación, cómo genera tensión con una puerta negra, no se ve nada, a oscuras, y cómo de repente sale el personaje que lo llaman, en inglés era el oso judío, el Bear Jew. Me parece sensacional cómo está narrada esa escena. Y es tremendamente divertida y muy gráfica, evidentemente no se va a cortar. Pero fíjense que es muy gráfica, pero no quiere que pierda impacto en el espectador, siendo excesivamente gráfica y siendo excesivamente recargada, porque eso puede llevar a un hiperrealismo en el que el espectador desconecte de la violencia y no le parezca, aunque todo tiene un tono de serie B y de cartoon casi, puede haber un momento en el que el espectador diga, esto es demasiado muñeco, demasiado evidente o demasiado... Con lo cual toma la opción de hacer un plano picado, aéreo, desde los árboles, en el que vemos cómo le está reventando el cráneo, y es muy gráfico, ves la sangre, pero no está pegado, con lo cual nos aleja, nos distancia un poco para que dé más impacto todavía. La sensación de violencia es muy poderosa cuando ves ese plano y funciona muy bien, que es lo que pretende continuamente el director. Evidentemente por eso lo hace. Con esos colores verdes del bosque, esos tonos tierra y aún así la sangre inconfundible y ese momento. El trabajo de los efectos visuales, los efectos de maquillaje, mejor dicho, de Greg Nicotero y Howard Berger es imprescindible e impresionante en ese sentido, cuando están quitando las cabelleras y demás. ¿Por qué? Porque Berger y Nicotero son dos de los mejores en efectos visuales, en efectos de maquillaje, en maquillaje y prostéticos de Hollywood. De hecho, la KNB, que era su compañía, porque era de Kurtzman, Nicotero y Berger, KNB, Robert Kurtzman, que fue el primero en abandonar el grupo porque se fue a dirigir y dirigió aquella de Wishmaster, y Nicotero y Berger, que son los que siguen allí, pues Nicotero ahora es productor y director en The Walking Dead sobre todo, con lo cual ya no hace tantos maquillajes, pero la empresa sigue. Y en esta película el maquillaje es de ellos dos, el maquillaje y los prostéticos es de ellos dos, y se nota en la brillantez de, por ejemplo, detalles tan sencillos pero también puestos como la cicatriz de una soga en el cuello de personaje de Brad Pitt. Brad Pitt, que está increíblemente divertido en un personaje que casi parece un histrión, que casi parece un cartoon, no me sale ahora la palabra, maldita sea, una caricatura, no es real del todo, y lo busca así adrede. De hecho, fijaos, al final con el plan, cuando está intentando hablar italiano y tal, cómo saca la mandíbula, homenajeando, imitando a Marlon Brando, muy aposta, muy exageradamente, para demostrar que el plan va a salir, o sea, que no puede salir bien ese plan, que es imposible que salga bien ese plan, que están todos zumbados o que es una locura, pero si no puede salir bien. Es ridículo. Es cómo van a hacer colar que este hombre sabe hablar italiano medianamente. Pero el actor lo maneja muy bien, llevándolo a ese extremo, con mucho tiento, sin cruzar nunca una línea que lo haga ridículo, sino siempre al tono de muy divertido y con muy mala leche,
y siempre dejándonos con una intriga, que es muy bueno en guión. Algo que no debemos saber, no es necesario para la historia, pero nos lo vamos a estar preguntando mucho tiempo, que es la cicatriz. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Quién se la...? Y aunque ahí quizá nunca te dicen nada en concreto, no hay ningún detalle sobre la cicatriz. ¿Quién le intentó ahorcar? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa marca? Esa marca va a recordar muchísimo, evidentemente, a la marca de, por ejemplo, el personaje de Clint Eastwood en Cometieron dos errores. No es posible que no suceda. Y teniendo en cuenta de dónde viene la película y la banda sonora maravillosa, a quien se la roban, con conocimiento de causa, evidentemente, y teniendo en cuenta de dónde viene toda la historia y demás, sí es cierto que la película tiene un tono cercano a veces por momentos al spaghetti western. Funciona a veces como un spaghetti western, como en ciertas composiciones de escenas, por ejemplo en la escena de la cantina. Esa escena tiene un tono de charla de spaghetti western, con un whisky, de vamos a charlar y vamos a discutir aquí y vamos a ver, y va a llevar a un tiroteo. Esta escena va a terminar en un tiroteo. El personaje de Brad Pitt igualmente parece salido de ahí. Tiene varios momentos de ese estilo que recuerdan el gusto y el placer que tiene Tarantino por el spaghetti western. No pasa nada, no ocurre nada porque eso sea así. Y de hecho es algo muy bueno, es algo que le da una personalidad a la película y un tono realmente fantástico de mezcla de géneros, no solamente de película de espionaje por un lado, o de, no de espionaje, sino de misión suicida, película bélica por otro, siempre en ese género de misión suicida, y ese puntito de western tremendamente divertido y de serie B europea que encaja también con los personajes con los que estamos jugando, con todos ellos. De hecho, está muy bien incluso Eli Roth, que no es actor, a veces también parece que no es director, tiene películas en las que parece que dirigir depende del día también. Tiene películas muy buenas, no lo niego. Tiene películas bastante buenas. Y luego tiene cosas que no son nada buenas y que solamente va a vender morbo y poco más. Pero cuando está muy bien, está muy bien. Ahora bien, aquí está muy bien como actor, en un papel en el que apenas habla, pero que es muy, muy divertido, sobre todo en el tramo final. Porque cuando vemos el tramo final, cuando vemos la misión, cuando vemos cómo cumplen y cómo caen como moscas, nos queda esa sensación de que ha estado descompensada la película, de que nunca hemos llegado a conocer a los malditos bastardos en sus misiones. Nunca les hemos visto hacer lo que hacen al final a trozos. Nunca les hemos visto juntos bien, nada más que en ese momento en el que ya tienen rendidos a los nazis y pueden matar a uno a batazos y al otro decirle, pues le vas a llevar un mensajito a Hitler, para que no se te olvide, mira. Y te vas a llevar una plástica tatuada por si luego se te ocurre decir que no eras nazi. Que en cierta medida es una forma de decir a Alemania, vale, ya no sois nazis, pero no olvidéis de dónde viene todo esto. O sea, no cometamos los mismos errores, no os equivoquéis otra vez, os lo vamos a estar recordando toda la vida. Y a Tarantino eso le resulta muy gracioso. Y por eso lo marca como ese chiste macabro de tatuar con el cuchillo la esvástica en la frente de aquellos a los que dejan escapar, con ese momento de no te preocupes, cada vez te sale mejor, y el final con, creo que es mi obra maestra, que solo sobreviven Brad Pitt y Vijay Novak, el personaje de Vijay Novak, que está también muy, muy, muy bien. Pero, claro, cuando tú dedicas tanto tiempo a esa relación no romántica, sino a ese enamoramiento, y pongámoslo entre comillas, del personaje de Daniel Brühl por el personaje de Marilyn Laurel, la dueña del cine, Shosanna, aunque nadie sabe que es Shosanna. Mimier era el apellido, no me acuerdo del apellido que llevaba, y que era de los tíos que eran los dueños del cine antiguamente. Cuando uno ve ese, pues es donde dices, a mí como espectador esto no me aporta nada, no me está aportando nada más que ver a este intentando liar con esta chica que obviamente le está dando calabazas y le tiene asco. Hay un momento en el que dices, tío, tiene asco de los nazis, ¿no te das cuenta? No va a acostarse contigo jamás. Sal de ahí. Eso es un bosque en llamas. Y nunca mejor dicho.
Pero a él le da igual, él es un echado para adelante, él habla francés, esto es nuestro Daniel Brühl. Me duele ver a Daniel Brühl haciendo de nazi, no de villano, porque de villano lo he visto en otras películas, pero a ver, hacerle de nazi tan obcecado es que es uno de nuestros orgullos patrios, leñe, qué pena. Pero qué bien está Daniel Brühl, qué bien está ella, qué bien defienden las escenas, pero podían haberse limado un poquito, podían haberse recortado un poquito y podían habernos dado más escenas de los bastardos, que se supone que tiene que ser el núcleo de la historia y acaba siendo un satélite de la historia principal porque no le importa un pimiento y hace que haya momentos en los que estorban determinadas situaciones y personajes. Que de nuevo, ese es mi mayor problema con la película. Esos momentos, esas situaciones, esos personajes que van estorbando y que podemos quitar y no le pasa nada a Malditos Bastardos. O que alargan necesariamente la trama o quitan momentos de lo que debería ser el núcleo. La escena de Michael Fassbender, Diane Kruger y Til Schweiger, por cierto, Til Schweiger, que él se había negado toda su vida a hacer papeles de nazi, alemán como es, hasta que Tarantino le ofreció y le dijo que iba a poder matar a muchos nazis. Y entonces dijo el hombre, vale, entonces me apunto, llevaré el uniforme y luego podré matar a muchos nazis. Y mata unos pocos en la película, menos de lo que le hubiera gustado seguramente, y tiene varios momentos muy divertidos respecto a eso, como el juego de las cartas, que de nuevo está muy bien trazado el juego de las cartas, pero en realidad no aporta nada más que hacer crecer la tensión. Pero en esa escena sí me interesa, porque esa escena sí me está aportando al plan que me va a llevar al final de la película. Esa escena sí está haciendo, no está distrayéndome de la trama principal, sino que me está haciendo crear una tensión en estos van a salir de aquí o no. Es imprescindible que salgan porque si no, no van a poder volar el cine con todos los nazis dentro. Esa es la clave y ahí está, por eso está tan descompensado con escenas como la de la cafetería, las dos escenas de la cafetería, que es lo que a él parece interesarle más, que es la pena en ese sentido. Vean también más detalles de dirección, aparte del uso del color rojo nazi. Fíjense en la entrada triunfal, por así decirlo, cuando están en el cine al final, la entrada de Landa, como ese plano secuencia que le hace bajando las escaleras, que casi parece que está a punto de decir estoy listo para mi primer plano, señor de Mil. Parece que va a pedir un primer plano a lo Gloria Swanson en el crepúsculo de los dioses. Es que es eso. Es ese plano, es ese momento, bajada de escaleras, escalinata, alfombra roja y allí fumando, y llega y descubre a esta gente que están allí y dice, estos son mis italianos y buongiorno y tú. Uy. Os recomiendo muchísimo si podéis, hay un extra maravilloso que es una entrevista entre Tarantino y Brad Pitt con un periodista muy conocido norteamericano que les hace un Q&A sobre la película y hablan a fondo sobre todo lo que relacionaba con Malditos Bastardos, el rodaje, el personaje y ciertos detalles del personaje que son muy muy interesantes a la hora de componerlo Brad Pitt, especialmente el hecho de la cicatriz y demás, no conocer su origen, saber simplemente que tiene un pasado y que por eso no va a perdonar ni una y que por eso va a hacer lo que está haciendo y que le da igual morir. De hecho, daos cuenta que no tiene ningún problema en decir, si me vas a matar, adelante, no, yo ya he hecho mi trabajo hasta aquí, o sea, en algún momento íbamos a llegar a esta situación en la que no iba a poder sobrevivir. Es lógico, es evidente, no me importa, adelante, mátame. No le preocupa, no le interesa, no le define. Y sin embargo, es suficientemente inteligente como para llevarnos pasito a pasito por ese camino y mostrarnos cómo el personaje no va a desviarse nunca de su idea, no va a pedir nunca que clemencia y no va a no rendirse, sino a cambiar de parecer. Que es lo que sucede cuando el otro se rinde y dice, bueno, ya está, ya hemos cruzado la frontera. Venga, llevadme con llevadme con vosotros. Venga, soy un preso. Bueno, ya he pedido mi isla en Nantucket y todo esto, mi propiedad en una islita y no sé qué. Y el otro es muy bien, sí. Pero me da igual. Y el otro, y matan al soldado, al guardia, y le dice lo de, pero es que había negociado por la vida de ese hombre. Y ya. Dice, pero va a ser usted condenado por esto. Y dice, no, me echarán una reprimenda, como mucho. Y estoy acostumbrado a la reprimenda, ya me la han echado otra vez, así que al turrón.
vamos al lío y vamos a ponerte la esvástica como Dios manda. Pero es esa sensación de... El personaje de Fassbender tiene casi más protagonismo que los bastardos. El personaje de Diane Kruger tiene casi más protagonismo y más tiempo en pantalla que los bastardos. Por supuesto, Landa, que ganó el Oscar, nuestro querido Christoph Waltz, ganó el Oscar por esa película Mejor Actor Secundario cuando casi es el protagonista. Es el que más tiempo tiene en pantalla junto con Melanie Laurent, ¿no? No hay forma de esquivarlo. Es que sale de los 5 capítulos, creo que sale en 3 continuamente. Pues a lo mejor había que reconocérselo con un papel protagonista, porque estoy seguro, no lo he medido, pero estoy casi seguro de que pasa más tiempo en pantalla que Brad Pitt. Y no ocurre nada, no es nada malo, simplemente las cosas son como son y no pasa absolutamente nada. De nuevo, la definición de personajes en diálogos, que es algo que le gusta mucho a Tarantino, la definición de personajes en esos actos, en esos movimientos de cámara, en esos seguimientos que hace algunos. El uso de los colores, como ya les he dicho, de esos rojos nazis en el teatro, en el cine, de la mezcla del verde por contraposición y el marrón con la sangre y con el gris de los uniformes. La violencia gráfica, pero siempre buscando lo que siempre decimos de Tarantino con la violencia. Son muy violentos, muy sangrientos, sí, pero él busca una belleza, una poesía dentro de la belleza, una lírica dentro de la poesía, dentro de la violencia, que es casi poética y que recuerda, a mí siempre me ha recordado al uso de la violencia que hacía Sam Peckinpah o Arthur Penn al final de, por ejemplo, y muy claramente al final de Bonnie and Clyde, como son dos personajes ultra icónicos y tiene ese final tan violento, tan sangriento, que parece coreografiado con esos disparos que son casi, pues la definición eran un orgasmo. Y Tarantino utiliza la violencia en ese sentido, en ese tono lírico, esa sangre excesiva, pero con esos movimientos tan exagerados, a veces a cámara lenta, que lo que hace es darle ese tono que también usaba Peckinpah, que usaba Arthur Penn, que le da a la violencia un aspecto casi poético, lejos de lo real, pero sin ser demasiado recargado como para que en este caso no me lo crea. En Django sí sucede que la violencia del tiroteo final es tan exageradamente recargada que no busca ser creíble, busca otra cosa. Y está muy bien porque ese tiroteo es muy icónico también. No voy a hablar más de ese tiroteo porque tampoco quiero develarlo, pero ese tiroteo maneja muy bien sus claves, que son distintas, y ahí son más cercanas todavía al Spaghetti Western. Aquí, de nuevo, que tiene detallitos de Spaghetti Western, lo que es sobre todo del cine mediterráneo de la época, que se hacía mucho de ello se rodaba en nuestro país, y que se rodaban con producción de Alemania, Francia e Italia, con directores como el propio Enzo G. Castellari, como Umberto Lenzi, como Sergio Solima, Sergio Corbucci, Mario Bava, que hizo de todo. Toda esta gente, estos magníficos directores, el nombre del personaje de Brad Pitt creo que es otro homenaje a esos directores y a ese cine. Todo eso que es lo que él ha tomado como inspiración visual para esta película, que de nuevo podría haber sido un remake de Malditos Bastardos, de la original, que es aquel maldito tren blindado, pero no lo es en absoluto. Coge estos personajes, una visión para desbaratar un plan y ya está. Quiere a estos personajes como héroes, mientras que los de la película de Castellari eran una banda de desertores y más cercanos a Oce del Patíbulo. Eran unos sinvergüenzas, unos golfos, unos traidores, unos asesinos, una escoria, que de repente, y mirad la que lían para escaparse, y de repente se encuentran con unos nazis y descubren que lo que han hecho en realidad es acabar con un comando que iba a infiltrarse para acabar con un plan nazi, con un comando aliado. Con lo cual deciden unos de ellos tomar esa imagen de nazis y deciden terminar el plan, acabar con el plan que ellos sabían que había para detener ese tren que lleva armas y demás. Bueno, ven la película, que está bastante simpática, está muy bien, mola un montón, y os la recomiendo. Ya os digo que la tengo pero no, prefiero no enseñarla porque es una edición que nunca debía haber comprado, también os digo.
lo dicho, que juega con eso y podía haber sido un calco de eso, y no lo es. Tiene su propia personalidad, su propia identidad, pero narrativamente tiene esos desajustes de ritmo entre la historia principal y lo que a él realmente le interesa, y que como espectadores, pues tú vas a ver una película que se llama Malditos Bastardos y esperas ver a los Inglourious Basterds, pero resulta que pues los Inglourious Basterds salen poquito, menos de lo requerido en una película de este estilo, y te deja la sensación de sí, pero una marcha más al final, corregir eso, limar, te hubiera quedado mejor una película de 2 horas con esa estructura, o si me lo hace 2 horas y media, que esa media hora sea de más bastardos. No me puedo ir sin remarcar el papel magnífico que hace Fassbender. Creo que es uno de esos momentos en los que te das cuenta del pedazo de actor que hay ahí. Lo desaprovechado que está normalmente en otras producciones Til Schweiger, que está genial en esta. Y de nuevo, creo que es otra de las virtudes de Tarantino, aprovechar a los actores muchísimo. El papel por el que la mayoría descubrimos a Christoph Waltz, y Brad Pitt en uno de esos papeles en el que parece que no hace mucho, pero en el que ya empezaba a demostrar para mí que era mucho más que un rostro bonito y que tenía todo ese potencial que creo que no había aprovechado ni siquiera él mismo, y que le ha ido dando la experiencia y la madurez como intérprete, lo cual yo agradezco, porque eso nos ha llevado a su magnífico papel en Érase una vez en Hollywood. Y poco más que decir. Ya os digo, para mí es una película de 4 estrellas. Para más gente de esta redacción también lo fue. Buscad las críticas, que no soy yo solo. Mirad las críticas internacionales o de la crítica, lo que queráis. Veréis que la mayoría de gente le dio menos nota que yo de la crítica, y entiendo que os apasione. Si yo tuviera que elegir de mis favoritas para ver una noche cualquiera de Tarantino, esta sería una de las primeras que aparecería. Es así de sencillo. Pero creo que tiene películas mejores, mucho mejores, y por ese lado tengo que medirla. Y además creo que tiene películas, que hay películas del mismo género, 12 del Patíbulo, La Gran Evasión, Los Cañones de Navarone, que son mejores. Y como tal, con eso tengo que quedarme. Nada más, dar las gracias a Fernando por habernos pedido esta crítica. Ya es de unas pocas que nos ha pedido el amigo Fernando. Y deciros que deis al like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queráis por aquí abajo, y que nos vemos en la próxima, que si Dios quiere será lo antes posible. Para que veáis lo que voy a hacer, voy a acostarme ya, porque creo que tenemos un duelo en breve, en unas horitas. Así que dar al like, suscribiros, ved el duelo también cuando aparezca, y muchas gracias, Fernando. Hasta pronto.